¿911? ¿Cuál es su emergencia? Yo no puedo matarlo. Ayúdenme. Papá, ¿por qué me haces esto? Central Unidad, tenemos un 1016. Posible caso de homicidio con vida inmediato. Cambio. Recibido, Central. Voy en camino. Encendí la torreta de mi patrulla junto con la sirena para anunciar mi llegada. Llevaba tan solo 3 meses en el servicio dentro de la colonia, pero cualquier persona que diera un paso en la zona sabría que no es precisamente el lugar más tranquilo y seguro del mundo. A mi parecer, los habitantes tenían alguna clase de síntoma violento. Demasiado odio, demasiado resentimiento, tanta ira en su interior que terminaba por explotar como un globo de caos sobre cualquier infeliz que se cruzara en su camino. Las calles eran estrechas y por lo general estaban hechas un basurero, por lo que era difícil conducir deprisa a través de ellas. Así que, aunque era mi deber, el hecho es que jamás podría acostumbrarme a la urgencia de llegar a presenciar alguna trágica escena. No existe ninguna prisa por enfrentar a la muerte de cerca. Aún así, aquella noche no me encontraba solo, pues me acompañaba el cojo, un hombre sin hogar, que vagaba por toda la colonia. Sobrevivía a base de limosnas y de lo que encontraba en el basurero. Era un buen hombre, solo que había tomado malas decisiones. Había recogido al cojo minutos atrás, pues el Día de Muertos suele ser bastante caótico en ese sector, probablemente gracias al valor que le otorga un disfraz a la gente cobarde. En esas fechas siempre había caos de vandalismo, robo y de todo tipo de crímenes, de lo más atroces. El cojo ya había sido víctima de algunos malhechores años atrás, según lo que he leído en algunos reportes, por lo que me parecía buena idea subirlo a mi unidad, para hacernos compañía y mantenernos a salvo de cualquier malviviente, al menos durante esa noche. Simplemente tendría que soportar su mal olor durante unas horas, pero por lo demás su presencia era más que tolerable. Íbamos a medio camino cuando, de repente, el hombre empezó a gritar desgarradoramente. Eran las 2 de la mañana cuando la incesante estridulación de un grillo me arrebató el sueño. Fue un estrepitoso sonido que apareció repentinamente y me hizo saltar de la cama. Esa noche, por más que busqué al autor de tan irritante ruido por más de 1 hora, no logré encontrarle. Era como si el insecto estuviese detrás de mí, siguiéndome, burlándose. Justo cuando el ruido se hacía más fuerte, desaparecía y se hacía presente nuevamente en otra habitación, arriba, detrás, por todas partes. El maldito tal vez tenía la habilidad de atravesar paredes, pues su agilidad para evadirme era tal que rayaba en la omnipresencia. Cualquiera en mi lugar habría perdido la cabeza, y yo lo hice, eventualmente. Pero esa primera vez me mantuve tranquilo hasta que el ruido desapareció. No obstante, esa no fue la única noche en que el maldito grillo me visitó. Casi siempre, a la misma hora, el bastardo me despertaba. Intenté fumigar, poner mosquiteros, pero nada lograba evitar ese sonido de estridulación. Me resultaba ridículo pensar que un grillo estaba ganando la batalla. Llegué a creer que el ruido provenía de las tuberías, tal vez de algún aparato eléctrico, lo que fuera, pues aún después de 3 días no había podido encontrar a ningún insecto o rastro del mismo. Después de tan irritante experiencia por alrededor de 3 días, bastaba con escuchar cualquier ruido estrepitoso para sacarme de quicio. Pero no fue hasta que le cuestioné a mi hijo Tomás, quien parecía tan tranquilo a pesar del ruido, que comencé a alarmarme de verdad, pues Tomás me dijo que no había escuchado nada. Me estaba volviendo loco. De verdad yo era el único que podía oír esa cosa. Le pedí al cojo que se calmara o de lo contrario tendría que bajarlo de la unidad y arrestarlo de verdad. Él optó por la tercera opción, la de guardar silencio. Cuando le cuestioné de qué se trataba tanto alboroto, se mostró reacio a darme respuestas. Era simple menospreciar la cordura de mi desamparado compañero. Solo Dios sabe lo que ha visto esa persona que ha pasado tanto tiempo en la calle. Pero el cojo no era la clase de vagabundo cuyos cabales no estuvieran en su lugar. Por lo que, muy a pesar de mi deseo por descartar lo evidente,
lo más probable es que el sujeto tuviera una buena razón para alterarse de tal manera. Cuando el desasosiego pasó para ambos, el cojo se dignó hablar. Me dijo que había visto un lugar abierto que no debería estarlo. Dijo que hay lugares a los que ni siquiera la persona más desesperada por un techo se atrevería a entrar. Me contó que afuera de ese sitio, del Cine Jardín, hace algunos años solían reunirse todas las personas en situación de calle, y que afuera del lugar podían escucharse espantosos ruidos de toda clase, pero que ninguno de ellos parecía ser humano. El cojo decía que, aunque dormían afuera, podían escuchar algunas películas siendo proyectadas, como si el cine estuviera en funcionamiento, pero sabían que la energía eléctrica había sido retirada desde la clausura. Pensaron que el sitio estaba embrujado, ya que frecuentemente escuchaban los gritos de las almas en pena. Inimaginables horrores se ocultaban dentro del cine, horrores que debían permanecer encerrados. Por el relato, hubo un tipo que se atrevió a entrar para investigar y abrir las puertas desde dentro, pero no lo volvieron a ver. El grupo de gente decidió reforzar las puertas, para asegurarse de que nada ni nadie pudiera entrar ni salir. Lo hicieron con esmero, aunque sin técnicas ni herramientas correctas. Su barricada consistía tan solo en algunos tablones clavados de buena fe, para contener lo que sea que habitara dentro. Ahora que habíamos pasado frente al cine, se percató de que las puertas estaban abiertas, y que fue debido a eso que se alarmó de tal manera. Al escuchar esas historias, aunque quería permanecer estoicamente incrédulo, mi cuerpo no cooperó conmigo, y comencé a temblar. Pasaron los días y el grillo aparentemente se marchó, aunque no por ello, mi tranquilidad regresó. Era cierto que extrañaba las noches silenciosas, sin embargo, había empezado a ver algunas sombras a través de las ventanas. ¿Podía tratarse de algún ladrón acechante? Temía por mi hijo y por mí, pues sabía que no vivíamos en la colonia más segura. Empecé a dormir con mi bereta debajo de la almohada. Cuestioné a Tomás nuevamente para verificar si había visto o escuchado algo extraño, pero otra vez dio una negativa como respuesta. Me sentía nervioso, por lo que le pedí a la madre de mi hijo cuidarlo por un tiempo, tan solo hasta que pudiera comprobar al ladrón o los ruidos extraños que habían venido acosándome. Tomás regresaría para Día de Muertos y todo volvería a la normalidad. Nunca me consideré un hombre miedoso, pero empecé a temerle a la oscuridad, a esas sombras que ocasionalmente parecían mirarme a través de la ventana. Si llamaba a la policía, no era seguro que atraparan al ladrón, y aun si lo hicieran, nada me garantizaba que lo llevaran prisionero. La justicia aquí debe hacerse por mano propia. Además, probablemente huiría apenas escuchara las sirenas de las patrullas. Tenía sueño y me sentía cansado. Estaba satisfecho de haber sacado a Tomás de nuestro hogar, pues me encontraba inestable, irritable. No quería gritarle, además de que no me hacía sentir mejor que él no escuchara o viera nada. Una noche, cuando yo dormitaba, escuché el sonido de mi guitarra viniendo del estudio. Así la seguí oyendo hasta que llegué a la habitación, descubriendo que el instrumento había desaparecido y que probablemente el ladrón estaba hecho de humo, pues no había otra entrada o salida al estudio más que la que yo estaba ocupando en ese momento para indagar el origen del sonido. El tiempo pasó y las apariciones seguían visitándome. Se me hizo imposible conciliar el sueño, pues a veces, aunque mi guitarra había desaparecido, podía seguir escuchando sus cuerdas siendo rasgadas de una manera brusca y tétrica. Faltaba poco para llegar a la calle Volcán. Mis manos estaban sudorosas y bien aferradas al volante para evitar temblar. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho el cojo, y algunas personas que veía disfrazadas por la calle llegaban a parecerme realmente inhumanas, aunque no se trataba más que de mi paranoia. Mi acompañante se encontraba fuera de sus casillas, con los ojos bien abiertos, murmurando sin sentidos. Cumpliría con mi llamado y nos podríamos ir después a contar esas historias de terror a la estación. Llegué a la casa, la cual tenía una apariencia lúgubre. Las ventanas estaban atrincheradas detrás de los espesos mosquiteros, pero a través de ellos podrían apreciarse oscuras cortinas que resguardaban la privacidad de los huéspedes. Un descuidado patio lleno de hojas cubría la entrada, y a juzgar por el montón que había detrás, se podía decir que nadie había entrado o salido en semanas. Toqué la puerta.
Mi guitarra había desaparecido en condiciones extrañas, sospechosas e incluso paranormales. No había podido dormir y Tomás llegaría el día de hoy. Me sentía inseguro de poder soportar alguna clase de broma por parte de los simplones adolescentes que acuden a mi hogar a pedir su calaverita por ser el Día de Muertos. Había estado resguardado en mi habitación durante un par de días, pues afuera, en la sala, la televisión se encendía y se apagaba a placer. Las luces del comedor y otras habitaciones titilaron por tanto tiempo que los focos se fundieron. Ocasionalmente, podía escuchar los pasos de algo muy pesado desplazándose, gruñendo insatisfecho. Podría jurar que también oía a un perro chillar. Había algo que acechaba, que había entrado y que no parecía querer irse. Si de algo estaba seguro, era que el intruso no era humano. Me aferré bien a mi arma, rezando porque ésta funcionara como espada y escudo. Rezaba porque el intruso no abriera mi puerta. Me aterraba que Tomás llegara mientras el ser merodeaba por la casa, pero no me atrevía a enfrentarlo. Tapicé las ventanas para evitar ver a las sombras acosadoras. Cerré todas las puertas con llave para cuidar que mis objetos hicieran ruido o desaparecieran. Mi hogar ya no parecía más un hogar. El ruido de un pomo girándose me hizo salir de mi estado catatónico, provocado por el miedo. Era la puerta principal que se estaba abriendo. ¿Era Tomás? Decidí entrar a la fuerza. No parecía haber ruido de ningún tipo dentro del lugar. Desenfundé mi arma y mi linterna para prepararme ante cualquier sorpresa. Había un aroma asqueroso, bastante denso. Una bruma espectral cubría la mitad superior de la casa, haciéndome recordar cualquier lugar embrujado que podría haber visto en alguna película. Recorrí lentamente las habitaciones, con mi corazón a punto de atravesar mi pecho. 1034 Central. Aquí Martínez. ¿Reciben? Solicité ayuda por radio, pero no recuerdo lo que respondió Central. Pues lo que escuché justo después de que emití mi señal me aterró por completo. ¿Qué era ese sonido? Provenía de arriba. Era como un ruido de alguna clase de proyector. Justo ahí recordé lo que dijo el cojo. Se escuchan películas siendo proyectadas, como si todavía estuviera en funcionamiento el cine. Suspiré lentamente para tranquilizarme. De ninguna manera podría dejar que la historia de un vagabundo me alertara de tal manera, pero realmente sonaba como un proyector. Cuando por fin llegué a la planta superior, un largo pasillo separaba el origen del misterioso sonido. Seguí avanzando lentamente hasta que escuché la voz de un niño. Eso me impulsó a correr de inmediato y a abrir la puerta de golpe. Nada de lo que viví antes me pudo haber preparado para lo que presencié después. Anhelé con todo mi ser apuntar el arma hacia mi propia cabeza. Del otro lado de la puerta había un ser grotesco y pesadillesco que abarcaba toda la habitación. Era una abominable amalgama de cosas, deforme, salida de los más profundos círculos del infierno. La criatura tenía una piel gris y abultada, llena de venas y protuberancias asquerosas, que dejaba ver todo lo que había consumido hasta el momento. Podía ver a través de su asquerosa piel el proyector, algunos animales, insectos que pululaban por dentro de la fina capa dérmica y el rostro de lo que parecía ser personas. Sin embargo, lo que me hizo perder la cordura por completo fue escuchar a aquel demonio, pues de su boca aberrante emitía los sonidos de cada una de las cosas y seres que había devorado. Algo se rompió dentro de mí aquella noche. Descargué por completo el cargador de mi alma sobre el blasfemo ente, liquidándolo tanto a él como a todo lo que había en su interior. Liquidé al hombre que llamó, a su hijo y a lo demás. Probablemente sus almas ya habían sido arrebatadas, pero fui yo quien terminó con sus cuerpos. Al día de hoy, cuando escucho un grillo, no puedo evitar pensar que se trata de aquella amalgama de seres asimilados.